La literatura no siempre nace para consolarnos, algunas veces nace para incomodarnos, otras para recordarnos que el horror, la locura, la decadencia y el dolor no están afuera, sino adentro. Hoy hablaremos de 5 escritores que, cada uno a su manera, rompieron la idea de lo que debía ser la literatura. No escribieron para gustar, escribieron para decir verdades incómodas, y en algunos casos, para arrastrarnos con ellos al abismo. No digas nada, ya nos exhibiste. Abróchense el cinturón emocional, porque aquí hay fantasmas, dioses antiguos, guerras, alcohol, castillos y traumas sin resolver. Muchos traumas. En primer lugar, y uno de mis favoritos, personalmente, Edgar Allan Poe. Poe no inventó el terror, pero lo ordenó, lo analizó y lo volvió elegante. Vivió rodeado de muerte, perdió a su madre, a su esposa, su estabilidad emocional y probablemente a su terapeuta imaginario. Entendió algo antes que muchos otros. El verdadero horror no es el monstruo, sino la mente que lo observa. Con una mezcla exquisita entre terror psicológico, relato detectivesco, la obsesión como motor narrativo, el narrador no confiable y sus temas centrales, la culpa que se pudre lentamente, el miedo a la locura, el amor como obsesión, la muerte como presencia constante. En Poe, el mal no grita, susurra y se queda. Es sin duda el arquitecto de la mente rota. Entre sus obras, mis favoritas son El corazón delator, un narrador obsesionado asesina a un anciano y luego es traicionado por su propia culpa. Habla de la conciencia como castigo y que no hay juez más cruel que la mente. La caída de la casa Usher, una mansión decadente, refleja la degeneración mental y física de sus habitantes. Habla de la familia, la herencia y la locura como enfermedad contagiosa. El gótico llevado a su máxima expresión simbólica. El gato negro, violencia doméstica, alcoholismo y crueldad narrados desde la voz del culpable. Habla del mal cotidiano y Poe deja claro que el monstruo no viene de afuera, vive contigo. El pozo y el péndulo. Un prisionero enfrenta una ejecución lenta e inevitable. Habla del miedo al tiempo, a la espera, a la anticipación del dolor. Es toda una tortura psicológica en estado puro. Y por último, Los asesinatos de la calle Morgue, el primer relato detectivesco moderno. La razón enfrentándose al caos. Y Poe demostrando que el terror también puede resolverse, a veces. Y por supuesto la sugerencia del séptimo arte de Pale Blue Eye, o Los crímenes de la academia para los que no sepan inglés. Mejor ponte a aprender inglés. Ambientada en West Point, con Poe como cadete, la película sigue una serie de asesinatos rituales investigados por un detective cansado de la vida. Es crimen, más una mente perturbada, muchísima oscuridad emocional y la idea de que el horror puede ser metódico y racional. En otras palabras, es Poe sin cuervos gritones, pero con un trauma bien servido. En el puesto número 2 tenemos a Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft no le tenía miedo a los monstruos, le tenía miedo al universo mismo. Vivió aislado, enfermo, pobre y convencido de que la humanidad no es el centro de nada. Y tenía razón, solo que lo dijo con tentáculos. Trató el horror cósmico, donde no eres especial, de hecho eres bastante pequeño. El conocimiento como maldición, dioses indiferentes y la insignificancia humana. En Lovecraft, saber demasiado es perder la cordura y ver la verdad es quedar destruido. No hay finales felices, porque al universo no le importas. El muchacho más optimista de su clase, definitivamente. Pero veamos las obras más fundamentales de este profeta de la insignificancia humana. Primero tenemos la llamada de Cthulhu, un dios antiguo que duerme y ojalá nunca despierte. El ser humano no es importante y el universo no es malo, simplemente no te considera.
Número 2. En las montañas de la locura. Una expedición antártica descubre una civilización anterior a la humanidad y habla del conocimiento como condena, donde saber demasiado es perder la cordura. Número 3. El color que cayó del cielo. Una entidad alienígena destruye todo sin intención ni maldad. Aborda el horror sin rostro, sin propósito y sin lógica. La sombra sobre Innsmouth. Un pueblo costero con un secreto genético. Habla de la herencia, la degeneración y el miedo a lo inevitable. Y por último, el caso de Charles Dexter Ward, un hombre obsesionado con su linaje, que despierta horrores antiguos. Aborda el pasado no muerto y la sangre como portadora del horror. Lovecraft te mira y te dice, relájate, nada importa. Y luego se va, escribiendo sobre pulpos cósmicos. La sugerencia cinematográfica aquí es El color que cayó del cielo, donde una fuerza alienígena cae en una granja y empieza a deformar la realidad, la naturaleza y a las personas. No hay villano, no hay intención malvada, solo algo incomprensible que existe. Y eso es suficiente para arruinarlo todo. Lovecraft puro. Nadie gana, nadie entiende y todos pagan el precio. En el siguiente puesto tenemos a Ambrose Bierce. Este vio la guerra civil estadounidense de primera mano y entendió algo clave. La guerra no tiene gloria, solo consecuencias. Fue cínico, sarcástico y brutalmente honesto. ¡Wow! Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Tan honesto que se desapareció misteriosamente en México como si su propia vida fuera uno de sus cuentos. En sus obras abordó la muerte absurda, el tiempo como engaño, el destino inevitable y la ironía cruel de la existencia. Bierce no escribía terror sobrenatural, escribía terror real. Es el cínico absoluto. Empecemos por un suceso en el puente del río Owl, que es un escape que solo existe en la muerte. Habla sobre el tiempo como ilusión y la muerte que no negocia. El diccionario del diablo. Definiciones irónicas de conceptos humanos. Habla del lenguaje como arma y la hipocresía social desmontada palabra por palabra. Chickamauga. Un niño observa una escena de guerra sin entenderla. Habla de la guerra sin heroísmo y de la inocencia destruida. Un habitante de Carcosa. Un hombre recorre ruinas sin saber que está muerto. Trata de la identidad perdida, del olvido como destino final. Y por último, el reino de lo irreal. Son relatos donde lo fantástico y lo cruel se mezclan. Y la realidad es absurda, pero la muerte también lo es. La sugerencia cinematográfica es Un incidente en el puente Owl, adaptación directa de su cuento más famoso. Un hombre condenado a morir imagina una escapatoria completa en el segundo final antes de morir. Es una obra maestra sobre la mente, el tiempo, la negación y te deja con la sensación de wow, gracias por nada, Bierce. En el puesto número 4 tenemos a Charles Bukowski. Bukowski no buscaba belleza, buscaba honestidad, aunque doliera. Escribió sobre alcoholismo, fracaso, sexo sin romanticismo, trabajo miserable, porque para él, la vida no es una tragedia épica, es una resaca constante. Sus temas centrales eran el antiheroísmo, la mediocridad humana, el arte como desahogo, la crudeza sin filtros. Bukowski no embellece nada, te lo lanza a la cara y dice, ahí tienes, haz con esto lo que quieras, pedazo de... Entre sus obras más famosas encontramos El cartero, un trabajo miserable contado con brutal honestidad. Habla de la rutina como forma de tortura moderna.
Factotum, un hombre que fracasa en todos los trabajos posibles. Habla del rechazo a la vida convencional. Mujeres, relaciones caóticas narradas sin romanticismo. Trata del amor como conflicto, no como salvación. La senda del perdedor, su autobiografía más cruda, es la creación artística nacida del dolor. Y número 5, Pulp, una novela detectivesca absurda y nihilista. Es la parodia de la muerte y del propio Bukowski. Bukowski demuestra que puede ser un desastre humano y aún así escribir mejor que muchos que están sobrios. La que puede, puede, y la que no, critica. La sugerencia cinematográfica para este escritor es Barfly, un poeta alcohólico que vive entre bares, peleas, mujeres caóticas y textos brillantes que nadie lee. Es Bukowski en estado puro, sucio, triste, extrañamente honesto y no se inspira a mejorar, pero te hace sentir comprendido. Cuando pensamos en monstruos imaginamos colmillos, garras, ojos brillantes, pero uno de los monstruos más influyentes de la historia nació de la mente de una joven de apenas 18 años, en una noche de tormenta, rodeada de poetas y probablemente con muy poco sueño. Y sí, estamos hablando de Mary Shelley, una mujer que no solo revolucionó la literatura gótica, sino que prácticamente inventó la ciencia ficción moderna y demostró que el verdadero horror no vive en el laboratorio, sino en las decisiones humanas. Su vida estuvo marcada por tragedias. Perdió varios hijos, perdió a su esposo, vivió rodeada de enfermedad y duelo, y todo eso alimentó una visión profundamente reflexiva sobre la creación, la pérdida, la culpa y la responsabilidad. Mary no escribía monstruos para asustar, los escribía para preguntar: ¿qué pasa cuando el ser humano juega a ser Dios y luego abandona lo que crea? Una pregunta que sigue siendo dolorosamente actual. En sus obras abordaba la responsabilidad del creador, que no es más que la creación sin amor, produciendo tragedia. Habla de cómo el conocimiento no es malo en sí, pero puede ser devastador si no tiene límites morales. Habla de la soledad, del rechazo, donde sus criaturas y personajes siempre buscan amor, aceptación y sentido, aunque muchas veces no les va muy bien. La obsesión por trascender, teniendo consecuencias inevitables. Paisajes oscuros, ruinas, tormentas, muerte, pero siempre como reflejo del alma humana. Mary Shelley inventó un monstruo inmortal y aún así los humanos seguimos cometiendo los mismos errores. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar, por supuesto, Frankenstein o el moderno Prometeo. Un científico crea vida artificial y luego huye de su responsabilidad. Y no es tu padre el que fue a comprar cigarrillos. Habla de cómo el verdadero monstruo no es la criatura, sino el abandono, el ego y la irresponsabilidad humana. El último hombre. Una pandemia destruye lentamente a la humanidad. Aborda la soledad absoluta, el fin de la civilización y el vacío existencial. Matilda. Una joven enfrenta una relación traumática con su padre y el aislamiento emocional. Trata del dolor psicológico, el duelo y la culpa. Valperga, novela histórica ambientada en Italia medieval. Habla del poder, la ambición política y la tragedia humana. Y por último, Faulkner, un drama sobre crimen, redención y sacrificio. Aborda la responsabilidad moral y las consecuencias de nuestras decisiones. La sugerencia para esta escritora es, obviamente, Frankenstein de 1931. Un doctor, Frankenstein, crea un ser vivo a partir de restos humanos. Al principio sueña con dominar la vida y la muerte, pero pronto pierde el control de su creación. La criatura, rechazada por todos, se vuelve violenta, no por maldad, sino por abandono y soledad. Aborda perfectamente el rechazo social, la culpa del creador, el miedo a lo desconocido.
Mary Shelley nos enseñó que crear no es suficiente, hay que hacerse responsable de lo que traemos al mundo. Porque los monstruos no nacen, se construyen. En resumen, a pesar de sus diferencias, todos comparten el horror como espejo humano, la mente como escenario principal, el pasado que nos suelta. Personajes atrapados por algo mayor, y todos entendieron que el verdadero terror no es lo que ocurre, sino cómo lo procesamos. Así que para terminar, no podemos dejar afuera el videojuego sugerido, esta vez con Bloodborne. Es un RPG de acción en una ciudad gótica consumida por una plaga que prometía curación, pero entregó locura y bestialidad. Empiezas como un cazador, pero pronto descubres que la sangre es poder, el conocimiento es peligro y la realidad es una mentira frágil. Aborda la locura, la culpa, los narradores poco confiables de Poe, los dioses antiguos, el conocimiento prohibido y el horror cósmico de Lovecraft, el destino inevitable y la muerte absurda de Vers, la decadencia, los cuerpos rotos, las ciudades enfermas de Bukowski y la arquitectura gótica y los linajes malditos de Mary Shelley. Bloodborne te enseña algo clave. El jugador, como el lector, deben sufrir para entender. No es solo un juego, es una novela gótica interactiva, escrita con sangre, locura y decisiones irreversibles. O dicho de otra forma, el libro que Lovecraft escribiría si supiera programar. Si te gustó este viaje entre sombras, libros y demonios internos, suscríbete, comenta cuál de ellos te persigue más. Y recuerda, leer también puede ser una forma elegante de perder la cabeza.